Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro rincón especial. Espero que estén muy bien, con esa chispa en los ojos y esa sonrisa en la cara que tanto nos gusta ver. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje un tanto peculiar, ¿saben? Un viaje que nos lleva a desentrañar algo que todos llevamos dentro, algo que a veces se escapa a la lógica y a la razón, pero que sin duda le da color y sentido a nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de las huellas imborrables que deja el amor en nuestro corazón, de esos recuerdos que no son solo imágenes, sino sensaciones, olores, melodías. Vamos a adentrarnos en ese espacio íntimo donde el corazón mismo bautiza a sus vivencias más preciadas. Así que si les pica la curiosidad, si sienten esa conexión con lo que les estoy diciendo, les invito de todo corazón a que se queden conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta hermosa comunidad, este es el momento perfecto para pulsar ese botón de suscribirse. No se arrepentirán. Imaginen por un momento, cuántas veces hemos vivido un momento tan intenso, tan lleno de emoción, que sentimos que el tiempo se detiene. Un primer beso bajo la lluvia torrencial, la caricia suave en una tarde de verano particularmente dorada, una conversación profunda que se extendió hasta el amanecer, desgranando sueños y miedos. O simplemente una mirada que lo dijo todo sin pronunciar una sola palabra, una conexión que trascendió el lenguaje. Esos instantes, mis amigos, esos destellos fugaces que parecen perdidos en la vorágine del tiempo, no son meros eventos pasajeros que se desvanecen en el olvido. El corazón, con esa alquimia misteriosa y maravillosa que posee, tiene una manera mágica de transformarlos en tesoros invaluables, de darles un nombre único. Un sello personal e intransferible que los distingue de todos los demás en ese vasto archivo de nuestra existencia. A veces ese nombre, esa clave que desbloquea todo un universo de sensaciones, es una canción. ¿Verdad? Esa melodía que al mero instante de escucharla, te transporta sin escalas a esa persona, a ese lugar específico que parece haberse detenido en el tiempo, a esa emoción pura y cruda que sentiste en aquel momento. El ritmo, la letra, la voz del cantante, todo se conjuga para ser el hilo conductor directo a la memoria emocional. O tal vez es un aroma. El perfume característico de su piel, ese que se impregnaba en la ropa y perduraba días, el aroma reconfortante del café recién hecho por la mañana, ese que anunciaba el inicio de un día juntos. O incluso el aroma inconfundible de la brisa marina en una tarde de verano, con ese toque salino y fresco que te llenaba los pulmones. Esos olores, a menudo subestimados, se quedan grabados de manera indeleble en nuestra memoria olfativa y, de repente, ¡bam! Sin previo aviso, nos encontramos de vuelta en ese recuerdo, reviviendo la experiencia con una intensidad sorprendente. Pero no se trata solo de los sentidos físicos, de lo que podemos ver, oír u oler. A veces el nombre que nuestro corazón, con su sabiduría intrínseca, le pone a un recuerdo de amor es mucho más sutil y, a la vez, más poderoso, una frase. Esa frase exacta que te dijo en un momento clave, una palabra de afirmación que resonó profundamente, esa broma interna que solo ustedes dos entendían y que provocaba risas cómplices. O esas palabras de aliento sinceras que te levantaron cuando más lo necesitabas, cuando sentías que el mundo se te venía encima. Esas palabras, aunque a menudo cortas, tienen un peso inmenso, un poder transformador. Se convierten en anclas que nos sujetan a la realidad cuando estamos a la deriva, en faros que nos guían a través de las tormentas de la vida, recordándonos que no estamos solos, que hemos sido amados, que hemos vivido algo significativo. Y es fascinante pensar cómo una sola palabra o una combinación de ellas, aparentemente insignificante para el mundo exterior, puede evocar todo un universo de sentimientos, de vivencias, de la esencia misma de una relación. ¿Y qué me dicen de los lugares? Ese rincón específico del parque donde solían encontrarse en secreto, la mesa de ese café acogedor donde compartieron tantas confidencias, lágrimas y risas, o esa ciudad entera que de repente se convirtió en el escenario principal de su historia de amor. Cada calle, cada plaza, cada monumento. Esos lugares se cargan de un significado especial, se vuelven casi sagrados, testigos silenciosos de lo que alguna vez fue. Y cuando volvemos a pasar por allí, ya sea física o mentalmente, o incluso si solo pensamos en ello, nuestro corazón suspira, casi con un dejo de melancolía o gratitud, y nos dice con esa voz que solo nosotros podemos escuchar, así, aquí es donde viví aquello, aquí es donde fui feliz, aquí es donde aprendí. Es como si el propio espacio tuviera memoria, impregnado de la energía, de la esencia de ese amor que allí floreció o se desvaneció. Lo realmente hermoso de todo esto, creo yo,
reside en la profunda individualidad de cada experiencia. Cada uno de nosotros tiene un sistema de catalogación personal, un código secreto para sus recuerdos de amor. Lo que para una persona puede ser un simple recuerdo de una tarde cualquiera, para otra puede ser la pieza central, el punto de inflexión de una historia entera. Y eso está perfectamente bien, porque el amor, en su esencia más pura, es profundamente personal, intransferible, único. No hay una fórmula mágica, no existe un manual de instrucciones universal que nos diga cómo sentir o cómo recordar. Cada corazón escribe su propia sinfonía de recuerdos, con sus propias notas, sus propios acordes, su propio ritmo. A veces estos nombres que nuestro corazón les otorga a los recuerdos son tan sutiles, tan etéreos, que apenas nos damos cuenta de que están ahí. Es un sentimiento, una vibración particular que surge al pensar en alguien o en un momento dado. Una calidez que se expande por el pecho, suave pero insistente, una punzada de nostalgia que nos recuerda la belleza de lo vivido, o una sonrisa involuntaria que se dibuja en nuestros labios. Son como pequeñas chispas que se encienden en la oscuridad, recordándonos que algo importante ocurrió, que algo nos marcó de manera indeleble, que fuimos tocados por la magia del amor. Y no necesitamos explicarlo a nadie, no necesitamos justificarlo, porque sabemos exactamente a qué nos referimos. Es nuestro lenguaje secreto con nuestro propio pasado, un diálogo íntimo y profundo. Piensen en las cosas que guardamos, esos pequeños objetos que parecen insignificantes para el resto del mundo. Una concha recogida en una playa lejana, una entrada de cine arrugada de esa película que vieron juntos, una carta escrita a mano con una caligrafía que reconocemos al instante. No tienen un valor monetario aparente, ¿verdad? Para la mayoría, serían simples objetos sin importancia. Pero para nosotros, son portadores de historias, de emociones encapsuladas, de fragmentos de vida. Son las llaves que abren las puertas de esos recuerdos bautizados por el corazón, esos tesoros que hemos atesorado. Ese objeto para el resto del mundo es solo un trasto, un recuerdo de un tiempo pasado. Pero para ti es la manifestación tangible de un momento irrepetible, de un amor que te transformó, que te moldeó, que te hizo quien eres hoy. Y cuando lo tocas, cuando lo miras, es como si esa persona volviera a estar un instante a tu lado, como si esa emoción regresara con toda su fuerza, intacta, viva. Y no siempre son recuerdos felices, ¿eh? El amor en su complejidad también tiene sus sombras, sus despedidas agridulces que nos dejan un sabor amargo en la boca, sus momentos de dolor profundo que nos hacen cuestionarnos todo. Y el corazón, en su sabiduría infinita, en su capacidad de procesar y asimilar incluso lo más difícil, también les da un nombre, un matiz, una etiqueta. Quizás es una canción melancólica que, sin saber por qué, se convierte en la banda sonora de una ruptura, el eco musical de un corazón roto. O el recuerdo de una discusión intensa, de palabras hirientes, que con el paso del tiempo, se transforma en una lección aprendida, una enseñanza valiosa sobre la comunicación, la paciencia, el perdón. Incluso en la tristeza, en la desolación, hay una forma de bautismo, una manera de integrar esa experiencia en nuestro acervo emocional, de darle un lugar, de reconocer su impacto. Porque al final todo lo que vivimos, todo lo que amamos nos forma, nos moldea, nos convierte en las personas que somos. Es como si tuviéramos un álbum interno, un álbum sin páginas físicas, sin tapas de cuero, pero con entradas llenas de contenido sensorial y emocional, vívido y palpable. Y cada entrada, cada recuerdo, tiene un título, pero ese título no está escrito en tinta sobre papel, sino en el lenguaje universal del sentimiento, en la resonancia de una emoción. Un título que solo tú puedes descifrar completamente, que solo tú comprendes en su totalidad. Y lo curioso es que con el paso del tiempo esos títulos, esas etiquetas, pueden incluso evolucionar. Lo que antes era un dolor insoportable, una herida abierta, con el tiempo se convierte en una cicatriz, un recordatorio de nuestra fortaleza, de nuestra capacidad de sanación. Lo que era una pasión desbordante, un amor arrollador, se transforma, con la madurez, en un cariño sereno y profundo, una conexión que trasciende la intensidad inicial. El corazón es un artista incomparable, un poeta incansable, un historiador fiel de nuestras propias vidas. Y a veces esos recuerdos, con sus nombres secretos y particulares, se convierten en un refugio. Cuando el presente se vuelve difícil, cuando nos sentimos perdidos en la complejidad de la vida, cuando la carga se hace demasiado pesada, podemos volver a esos lugares interiores, a esos momentos bautizados por el corazón, y encontrar un poco de consuelo, un poco de fuerza, una chispa de esperanza. Como recargar las baterías emocionales,
como nutrir nuestra alma con la certeza de que hemos experimentado algo valioso. Es saber que hemos amado, que hemos sido amados, y que esas experiencias, a pesar de las dificultades, de los inevitables altibajos, nos han dejado una huella imborrable, una marca profunda que nos recuerda nuestra humanidad, nuestra capacidad de conexión, nuestra esencia. La forma en que nombramos estos recuerdos, la forma en que el corazón los etiqueta, también puede influir significativamente en cómo los percibimos y cómo nos afectan hoy en día. Si un recuerdo está etiquetado mentalmente como felicidad pura, al evocarlo, nos traerá una alegría instantánea, un resplandor que ilumina nuestro día. Si por el contrario está etiquetado como dolor insoportable, al recordarlo puede que nos cause malestar, una opresión en el pecho, una tristeza recurrente. Por eso es importante también tener una relación saludable con nuestro pasado, con esos recuerdos que llevamos dentro. No se trata de olvidar lo que dolió ni de negar el sufrimiento, sino de aprender a transitar por esos recuerdos con sabiduría, con compasión hacia nosotros mismos, reconociendo que formaron parte de nuestro camino y nos enseñaron algo valioso. Este proceso de bautismo del corazón, de nombrar y catalogar nuestras experiencias amorosas, es algo que hacemos de forma en gran medida inconsciente, pero que está constantemente en funcionamiento, tejiendo la urdimbre de nuestra memoria emocional. Es una parte fundamental de nuestra construcción como seres humanos, de nuestra identidad, de quienes creemos que somos. Cada historia de amor, cada afecto profundo que hemos compartido, deja una marca, una huella, y esa marca es registrada, etiquetada, guardada con esmero en el cofre de nuestros tesoros más preciados. Y lo más maravilloso de todo es que aunque el tiempo pase inexorablemente, aunque las circunstancias cambien, aunque las personas vayan y vengan, esos recuerdos bautizados por el corazón permanecen, sirviendo como recordatorios constantes de quienes hemos sido, de lo que hemos sentido, y de lo que somos capaces de dar y recibir en términos de amor y conexión. Así que la próxima vez que sientan esa conexión especial con un momento pasado, esa oleada de emoción que los invade, esa melancolía dulce o esa alegría efervescente, deténganse un instante. Tómense un respiro y sin forzarlo intenten descifrar, con esa intuición que todos poseemos, qué nombre le ha puesto su corazón a ese recuerdo en particular. Quizás sea una melodía pegadiza, un olor evocador, una frase clave, un lugar específico que se ha vuelto icónico en su historia personal. Sea lo que sea, celébrelo. Porque es la prueba viva de que han vivido intensamente, de que han amado profundamente, y de que su corazón es un libro de historia fascinante, un compendio de experiencias únicas, escrito con la tinta más valiosa y preciada del universo, la del amor. Y saber que cada uno de ustedes tiene su propio libro de recuerdos, con sus propios títulos, sus propias historias únicas y conmovedoras, es algo verdaderamente inspirador y esperanzador. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje por los recovecos más íntimos de nuestro corazón y sus memorias de amor. Espero de verdad que les haya gustado este recorrido, que les haya resonado y que les haya invitado a reflexionar un poco más sobre esos tesoros internos que todos llevamos guardados. Hemos explorado juntos cómo el corazón, con esa capacidad asombrosa que tiene, da un nombre único y personal a cada recuerdo de amor, desde las sensaciones más sutiles y los olores más evocadores hasta las palabras exactas y los lugares significativos, creando así un álbum personal de experiencias que permanecen imborrables en nuestra memoria. Hemos visto que esta forma de catalogación es profundamente individual, un código secreto que solo nosotros entendemos, y que incluso los recuerdos agridulces, aquellos que nos causaron dolor, son bautizados para formar parte integral de nuestro camino y de nuestro aprendizaje. Y lo más importante, hemos comprendido que esos recuerdos, con sus nombres secretos, son un refugio al que podemos acudir, una fuente inagotable de fortaleza en los momentos difíciles y una parte esencial de quienes somos hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este recorrido por las profundidades de la memoria afectiva. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué nombre le ha puesto su corazón a alguno de sus recuerdos de amor más preciados? ¿Hay alguna canción que, al sonarla, los transporte instantáneamente a un momento especial? ¿Algún olor que les traiga de vuelta la esencia de una persona o una época? ¿O quizás una frase que se ha quedado grabada a fuego en su alma? Déjenme sus historias, sus pensamientos, sus vivencias en los comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos, aprender de ustedes y conectar de una manera más profunda con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha tocado el alma, si les ha parecido interesante,
útil o simplemente les ha arrancado una sonrisa o una lágrima de emoción, por favor, no olviden regalarme ese asterisco me gusta que tanto me anima y me impulsa a seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Compartan este vídeo con esas personas que creen que podrían disfrutarlo, con esos amigos que necesitan un pequeño recordatorio de la magia del amor en sus vidas, o con cualquiera que pueda beneficiarse de esta reflexión. Y por supuesto, si todavía no son parte de esta hermosa familia, de esta comunidad que crece día a día, asegúrense de pulsar ese botón de asterisco suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias, más reflexiones y, espero, más motivos para sonreír y sentirnos conectados. Un abrazo enorme y lleno de cariño para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.